Bien, mis hermanos, buenos días. Reciban un cordial bienvenida a este canal de la Iglesia Redentor online. Esperando pues que Dios les bendiga grandemente en este día domingo, Día del Señor. Para hoy, pues como siempre, nos acompaña nuestro querido pastor Luis Sánchez, quien dará un saludo inicial. Bienvenido, mi hermano pastor. Buenos días hermanos, qué gusto y qué privilegio hermoso poder estar en esta hora con ustedes, dando gracias a Dios por este canal y medio que nos permite estar un poco cerca y comunicar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón en torno a la palabra de Él para edificarnos. Así que sean ustedes muy bienvenidos a este tiempo y este momento de reflexión. Amén, mi hermano pastor. Vamos a dar la palabra al hermano David, que nos dará pues una oración de bienvenida a todos. Por favor, David. Muy buenos días, hermanos de la congregación. Vamos a orar. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por este día que tú has puesto para que podamos recibir tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos presentes que están en esta transmisión y aquellos que la podrán ver después. Ruego a ti, Señor, que nos permitas entender tu palabra cada vez más y que de la misma forma derrame sabiduría y entendimiento al pastor para que él nos pueda comunicar tu mensaje, Padre Santo. Perdónanos por aquellas cosas que hemos evitado hacer, Padre mío. Y gracias nuevamente porque tú sigues siendo maravilloso y misericordioso, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues mis hermanos, sean nuevamente bienvenidos. Vamos a darle paso a nuestro pastor Luis para que nos dé el mensaje del día de hoy. Pastor, le escuchamos. Ok, gracias. En esta mañana debemos de continuar con esta serie de estudios que el Señor ha puesto en nuestro corazón para poder crecer más espiritualmente. Y eso tiene que ver con la disciplina de la meditación. La última vez que abordábamos esta temática, conversábamos acerca del testimonio de un hombre como fue David, identificado a la luz de la palabra como un hombre conforme al corazón de Dios. Y de él deducíamos que supo entrar en un proceso de un ciclo cotidiano en torno a la relación con Dios y la palabra de Dios que lo llevaba al finalizar el día, ingresar a la noche al descanso y poder inquirir en un estado de tranquilidad y de paz. Fue todo un proceso que estuvimos viendo de que la mente y el corazón tienen que condicionarse con lo que Dios muy temprano nos dice. Cuando hablamos de la meditación tenemos que hablar de un procedimiento y quiero usar el término fase y eso es lo que en este día quiero tratar brevemente con cada uno de ustedes. En la meditación somos llamados nosotros a alcanzar la intimidad secreta con Dios por medio del Espíritu Santo y la revelación de su santa palabra. Esto es muy importante que usted y yo lo podamos tomar en cuenta, porque el entrar en esta práctica, el propósito exclusivo de fondo es que nosotros podamos desarrollar esa cercanía con Dios, una intimidad secreta, donde el Señor por medio de la Escritura y a través de su Espíritu va a mostrar la verdad que cada día necesitamos entender para que nuestra vida sea transformada. Dije vida transformada, porque de lo contrario la meditación va a ser una práctica sin duda en vano y completamente vacía. Así como todo plan demanda un proceso administrativo, la meditación exige ir por una ruta de organización, de planificación, de dirección y de control respectivo. Todo esto se enmarca en lo que es la mayordomía. Sabemos muy bien que el Señor nos ha delegado sobre la faz de la tierra que seamos administradores de los bienes de Él. Y dentro de lo que es la realidad de nuestra existencia, como hijos de Dios que somos, entonces
el meditar tiene que estar en el marco de esa mayordomía. Y una buena administración demanda de que uno se organice, de que uno tenga un plan, uno tenga una dirección y por ende uno pueda controlar el procedimiento. Entonces esto va a significar que uno tiene que tener un punto de inicio, un punto de culminación. Lo triste es que alguien esté diciendo, soy un creyente, sí, yo medito, pero no tiene una organización al respecto. Y yo creo que esto demanda tiempo. Toda disciplina demanda tiempo. Y entonces se va a requerir que usted y yo entremos en este marco de ser personas que así como planificamos nuestras acciones cotidianas, el trabajo, etcétera, nosotros tengamos dentro de nuestro tiempo diario el planificar nuestro tiempo de meditación. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son esas fases? El punto de partida, y para mí esto es importantísimo, es un punto que a mí me encanta hablarlo y que me gustaría en otro tiempo poder ampliarlo. Y es que para nosotros poder inquirir en las Sagradas Escrituras, tenemos que procurar en primera instancia silenciar nuestro cuerpo para liberar tensión. Quiero decir con esto, mire, muchas veces venimos nosotros a lo que llamamos nuestra devocional, nuestro estudio bíblico, pero tan tensos, tan cargados de tantas cosas, que puede ser que estamos ante la Biblia, la leemos o la escuchamos, pero mi preocupación, mi ansiedad, mi angustia hace que finalmente no me concentre. Podré decir, leí la Biblia, pero ¿qué habré entendido? ¿Qué habré hecho en relación a lo que el Señor en el proceso de lo que dije fue mi devocional? Estudié y entendí. Entonces, es un factor muy clave esto, poder silenciar nuestro cuerpo para liberar tensión. Entonces, en un ánimo de tranquilidad, poder luego recibir la palabra de Dios. Entonces, se requiere que usted, además de sacar un lugar y planificar el tiempo, entonces podamos tener quietud, podamos tener tranquilidad. La quietud va relacionado y va tomado de la mano del silencio. Tenemos que aprender a asociar estas dos cosas como un factor clave, porque parece increíble, ¿no? O sea, puede ser que nos encerramos aún en un cuarto, pero nuestra mente está tan bulliciosa, tan ruidosa, que no nos va a permitir afinar el oído espiritual para oír la voz de Dios. Entonces, si yo procuro quietud, silencio, que yo sé que para muchos es una gran batalla, es una gran guerra, una gran lucha interior. Me he encontrado con personas que me dicen, no lo puedo alcanzar, he intentado, no lo he logrado. Bueno, yo quiero animarle a que usted se puede esforzar en esto, porque esto es una experiencia maravillosa, es toda una disciplina. Va a ayudar de que sin duda tomemos una buena postura. Claro, eso sí, teniendo cuidado de que no nos quedemos dormidos y no podamos dar los pasos subsiguientes. Una buena postura de comodidad, en un cojín, en una silla que nos dé esa facilidad. O en el piso, si es que hay alguna dificultad en estar sentado. Entonces, venir a otra parte que es muy importante, que es una respiración equilibrada. De esto hay muchos especialistas, aún médicos, que nos hablan de que el saber respirar, no solamente respirar. Nosotros hemos desarrollado esta práctica que cada vez que nosotros respiramos en una forma adecuada, vamos asociando cada parte, cada órgano de nuestro cuerpo, pidiéndole a Dios que traiga la calma y la tranquilidad a todo nuestro ser. Y es maravillosa la experiencia porque después de una hora que usted hace toda esta rutina, nos vamos a dar cuenta que estamos listos en ese espíritu suave y tranquilo de nuestro ser, escuchar la palabra de Dios. Entonces, si vamos por este proceso, luego tenemos que sin duda tomar tiempo más de estudiar la palabra, interceder. Y esto es clave. Cuando yo pongo aquí el término susurro y suspiro, es como sentirnos en los brazos de nuestro padre o de nuestra madre. ¿Se acuerda usted cuando éramos pequeñitos que podíamos estar junto a ella? Entonces sentirnos como bebé, de que estamos suspirando, susurrando en relación al amor y la misericordia de Dios, de todo lo que Él es bueno con nosotros. Para entonces, cuando pongo aquí el término asentimiento, significa afirmar, porque sé que todo lo que estoy escuchando y lo que voy a seguir oyendo de Dios, lo afirmo en mi corazón. Todo esto,
cuando hablo de silenciar mi cuerpo para liberar tensión, me debe de llevar a qué, hacia dónde, sujetar mi mente a Cristo. El Señor exhorta a través de la palabra de que esto sea así, para que entonces esta realidad débil de mi ser, de mi cuerpo, que tengo una naturaleza afectada por el pecado y caída, se sujete al Espíritu. Entonces, de esa manera, Dios va a hablar a mi corazón y voy a entender lo que Él me está mostrando. Entonces, quietud es un factor importantísimo. Silenciar nuestro cuerpo es un factor clave como punto de partida en cuanto a esto del proyecto y el proceso y el camino de la buena meditación. ¿Qué otra parte es importante cuando hablamos de fases de la meditación? Entonces, luego que he logrado que mi ser entre en tranquilidad, entonces tengo que leer. Pero fíjense que aquí es un factor clave, no solamente en la lectura, porque también puede haber la facilidad de tener un audio en cuanto a la palabra. Leer, escuchar, está bien, pero yo tengo que estudiar la verdad que Dios me muestra en la tranquilidad de mi mente y mi corazón. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda conocer la voluntad de Él y yo pueda conocer lo eterno. Porque esto es el kit del asunto. Yo medito para conocer más la opinión de Dios, porque es en base a esa opinión que yo tengo que comportarme. Es en base a la opinión de Dios es como yo debo de actuar todos los días. Por ende, esto me prepara hacia la eternidad, porque en este proceso de meditar en la Escritura, yo voy a estar permitiendo que el Señor purifique mi alma. Y usted se acuerda esa parte de la Biblia que dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, el aproximarme a la palabra me favorece a que purifique mi ser y a más de conocer la opinión divina, me preparo para ir hacia el encuentro de lo eterno con el Señor. Quiero animarle a que usted considere ahora el siguiente pasaje de la Biblia, Juan capítulo 5, versos 39 y 40. Jesús, hablando con unos judíos jactanciosos de su religiosidad, él les dijo, confrontándolos y exhortándolos, escudriñad las escrituras. Los mandó a estudiar la Biblia, la ley de Dios, no solamente oírla, no solamente hablarla, sino estudiarla. Porque a vosotros os parece, él les dijo, que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Qué interesante lo que el Señor aquí está diciendo. Nos lleva a pensar entonces que la ley, el evangelio, la palabra de Dios gira en torno a una persona, el redentor de nuestra vida, quien con su palabra nos ofrece eternidad. Entonces el Señor nos está llevando tal cual como a esos religiosos judíos a que lo piensen y lo pensemos muy bien. Porque no solamente es tener la Biblia en la mano, tener una noción de que la palabra es palabra del Señor. No, esa palabra tiene que ser parte de mi vida. Por eso es que el Señor está diciendo, es en relación a Él, dice, la palabra eterna tiene que ver conmigo. Y hay que recibirla, hay que aceptarla, porque el Señor les dijo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. O sea, la existencia de vida en abundancia aquí y la existencia con respecto a lo eterno tiene que ver con una persona, nuestro Señor y Salvador personal. Por eso que la meditación cristiana dista de las otras definiciones llamadas meditación, porque nuestra meditación es centrada en la palabra y por sobre todo quien habló esa palabra, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, es necesario que usted y yo nos mejoremos en los caminos del Señor. David dijo lo siguiente, meditaré en tus preceptos, quiere decir órdenes e instrucciones, y por lo tanto dice, consideraré tus caminos. Los caminos del Señor, el mismo salmista dijo, son perfectos. Esa palabra perfecta que nos lleva a entender es total, es completa, es plena. Si entramos en esa ruta, en ese andarivel, porque meditamos todos los días, nos va preparando hacia dónde? Hacia un acercamiento con el Señor y hacia lo eterno. Entonces la palabra no puede estar aislada de nosotros. La palabra leída tiene que ser una palabra estudiada para que luego pueda ser orada y entonces pueda ser puesta en práctica. Meditaré en tus preceptos, dijo el salmista. Pero hay otro peldaño, hay otro escalón más a considerar.
en este camino, en la meditación, y es pedir al Señor entendimiento. Porque, ok, logro que mi ser esté quieto, leo la palabra, pero ante ese texto bíblico que es espejo, tengo que yo tener claridad de mente y de corazón para captar qué es lo que él me está diciendo. David lo supo decir ahí en el Salmo 119, verso 27. Señor, mira esta oración. Hazme entender el camino de tus preceptos y yo meditaré en tus maravillas. La palabra de Dios es una carga tremenda de información acerca de los grandes prodigios hechos por Dios, por Él. Y usted y yo vamos a conseguir cada vez que meditemos y nuestra mente vaya hacia esos grandes hechos, prodigios provocados por el Señor, nuestra fe va a ser fortalecida. Pero algo importante, vamos a tener claridad en base a esas cosas ya ocurridas de nuestra forma de pensar. Porque con claridad de pensamiento de las grandes cosas de Dios, usted y yo vamos a poder actuar con sabiduría. Todos los días requerimos tener un buen comportamiento. No olvide, la palabra sabiduría significa dirección. Entonces, cuando usted y yo tenemos entendimiento, claridad, luz en la forma de pensar, porque Dios nos guía de esa manera, vamos a ser sabios. Vamos a ser sabios para conducir nuestra vida individual, nuestra vida de matrimonio, nuestra vida de familia, nuestro desempeño laboral, la vida de la iglesia, a donde el Señor nos siembre y nos establezca. Por eso, el orar pidiendo entendimiento es un factor importantísimo. ¿Qué más? Daniel capítulo 12, verso 3 supo decir, abrace, yo le animo a que usted abrace este versículo. Dijo, los entendidos un día resplandecerán como el resplandor del firmamento. Qué precioso. Y los que enseñan la justicia a la multitud de la palabra, sin duda, como las estrellas a perpetua eternidad darán luz. Qué precioso. La palabra está dando a entender que la persona entendida va a resplandecer. Claro, si bien es cierto, aquí nos lleva por la graficación, nos lleva a pensar de que será una iluminación en la eternidad. Pero eso a mí me debe de motivar a pensar de que sí, yo me preparo para ser luminoso en la presencia del Señor, pero también luminoso aquí en la tierra. Y se requiere que usted y yo brillemos con luz propia, no con luz ajena. Y la luz propia viene cuando el creyente desarrolla la capacidad de meditar, cuando pasamos en el lugar secreto con el Señor, cuando dejamos que Él nos hable, cuando oramos en base a lo que Él nos dice. Se va a transformar en vida. Vamos a hacer de luz a nuestra esposa. Vamos a hacer de luz a nuestro esposo, a los hijos. Entonces vamos a ir abriendo camino porque en medio de tanta tiniebla en el cual nos encontramos, se requiere la luminosidad de los hijos de Dios. ¿Desde dónde? Desde esa relación cercana con Dios y su palabra. Hay un cuarto peldaño que yo identifico en este camino en la meditación y es poder recordar los prodigios y las maravillas de él. ¿Con qué propósito? Para poder fortalecer nuestra fe. David decía en el Salmo 143, verso 5, me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras, note lo que dice, medito y reflexiono en las obras de tus manos. Una vez más, subrayo porque hace un momento lo expresé, esto va a fortalecer nuestra fe, porque cuando usted y yo hacemos memoria de lo estudiado, porque no olvide, nadie podrá recordar lo que no estudia. Nadie podrá hacer memoria de lo que no investiga. Y el Espíritu Santo trae a memoria, trae al recordatorio lo que usted previamente ha estudiado. Por eso es que usted y yo tenemos que ser estudiantes de las Escrituras. Entonces, si usted se mete en el mundo del Antiguo Testamento, vamos a descubrir tantas cosas preciosas hechas por Dios. Entonces, nos vamos a detener en nuestra hora de devocional, en nuestra hora silenciosa, en meditar en esa obra de prodigio y va a ocurrir que nuestra fe va a ser fortalecida. Esos pensamientos pesimistas, negativos, van a ser desplazados y va a tomar control lo que viene de Dios. Y eso nos va a permitir, sin duda, seguir adelante. Fase número 5. Tenemos que adorar con entendimiento y el espíritu. Claro, se sobreentiende que si yo estoy estudiando la palabra,
descubro virtudes y el carácter de Dios y la naturaleza de Dios al enfocarme, porque el objetivo es no mi vida, el objetivo es el Señor, principal objetivo es Él. El resto se deriva de mi acercamiento con lo divino. Entonces, cuando yo medito y el Señor me da entendimiento de la palabra, es un entendimiento de Él. Entonces, cuando Dios se me muestra en esa búsqueda, entonces yo voy a poder expresar gratitud y alabanza. Una persona que le cuesta tener cántico, adoración, desde lo más entrañable, a través de sus labios, de su boca, es una evidencia de que realmente no medita. Porque una cosa es repetir un cántico porque me lo aprendí de memoria, pero ¿qué del cántico espontáneo? ¿Qué de ese cántico que viene de espíritu a espíritu? Porque la relación espiritual significa eso, desde mi espíritu con el espíritu de Dios. Entonces, si yo medito seriamente en la palabra y en el Señor, yo voy a adorar con entendimiento y mi adoración va a ser desde el espíritu, o sea, de todo corazón. Pablo supo decir en 1 Corintios que pues oraré con el espíritu, magnífico, pero también dice oraré con el entendimiento, cantaré con el espíritu, también con el entendimiento. Entonces, el cántico no es solamente una expresión eufórica del alma, tiene que ver de fondo con el entendimiento y lo espiritual. O sea, lo que yo entiendo de la palabra revelada tiene que llevarme a una adoración en el espíritu. Y parece increíble cuando la adoración es en el espíritu. Puede ser que yo planifico media hora estar con el Señor, una hora, y cuando usted se dio cuenta que esa búsqueda en el espíritu lo llevó a un momento y nos llevará a un tiempo incontrolable. Es donde el alma se va a deleitar, es donde nuestro espíritu se va a deleitar y lo que más vamos a querer es manifestación y revelación de Dios. Y esta otra fase y última que es importante también considerar, porque de nada me va a servir ser una persona disciplinada en meditar, pero no llego al cumplimiento de la verdad revelada. Y esto es como que dice la desembocadura. Tenemos que aplicar lo que hemos disfrutado en la presencia del Señor. Cuando digo presencia del Señor es la realidad de Él y su palabra. Entonces, nuestras actuaciones, tomen en cuenta eso, deben de ser conforme a las Escrituras, no conforme al mundo. El Señor, cuando le encargó a Josué la tarea de ir a conquistar tierra prometida, etcétera, usted se acuerda de esta parte de la Biblia que dice, le dice el Señor, tienes que hacer conforme a todo lo que está escrito. No le dio la libertad al Señor diciendo, haz como a ti te parezca. Siéntate por ahí, dale rienda suelta a tu imaginación y mira cómo es el proceso de conquista. No, tal cual como se lo dijo a Salomón y le dijo a David, los detalles, como le dijo a Moisés, los detalles de la edificación del templo, el tabernáculo y el santuario, era en base a un diseño. Y cuando el Señor le dijo a Josué, harás conforme a todo lo que yo te digo. Claro, hay días en que la palabra no nos va a gustar, pero esa palabra viene en amor, esa palabra que nos exhorta viene con un propósito para nuestra vida. Siempre trae sanidad. Y aunque tenga que haber un corte, sabemos que Dios sana y restaura. Y es esa palabra que en primera instancia mi mente me puede decir, no lo aceptes, no lo creas. Si estoy en fe, lo supero. Y entonces yo voy a seguir adelante, porque tengo que ponerlo en práctica. Si lo hago, entonces por obediencia, yo voy a ganar bendiciones. No olvidemos esto. Nuestra vida es como una especie de un plano, un diseño. Y cada detalle, porque la Biblia dice que debemos estar atentos a todo el consejo de Dios, no solamente a las promesas. Es bellísimo encontrar las promesas que encontramos a la luz de la Biblia, pero la Biblia no solamente está llena de promesas, hay palabras que exhortan, hay palabra profética, hay palabras que edifican. Y yo tengo que moverme en todo el consejo, en todo el parámetro de lo que Dios me dicta y nos dice si queremos ser bendecidos. Entonces, la meditación es como el calentamiento previo. Asociémoslo como cualquier disciplina deportiva. Yo debo tomar tiempo, por lo menos una hora diaria. Si son 7 tiempos en el día, maravilloso. ¿Pero para qué? Porque cuando yo voy desarrollando esta capacidad de meditar, preparo mi alma, preparo mi corazón, preparo mi mente. ¿Para qué?
para luego fluir en oración, por ende intercesión, fluir en la alabanza y, como dije hace un momento, hay una desembocadura final, la práctica. Finalmente esto tiene que convertirse en testimonio, porque ¿quiénes son nuestro mundo inmediato? Es el hogar. Entonces, si yo soy un esposo, que debo ser cabeza de hogar, y estoy con la palabra, yo no solamente requiero que mi esposa me vea que cargo la Biblia en el estudio, o mis hijos, o los hijos vean a nosotros como pareja de que, bueno, vamos a un templo. No, tiene que reflejarse en una calidad excelente de vida. Jesús lo dijo de su primo Juan, he ahí, antorcha encendida es este. En el libro de los Hechos encontramos que en medio de toda una persecución y situación dura y difícil, la gente decía de los creyentes, ¿qué dijeron? Se nota que ellos pasan tiempo con el Señor. Entonces, sí se va a ver, sí se va a notar cuando se va dando la mudanza, la transformación, cuando los frutos del Espíritu que Pablo habla en Gálatas, amor, paz, paciencia, mansedumbre, etcétera, es una evidencia de que seriamente pasamos tiempo a diario con el Señor. Entonces, recapitulando, 6 fases importantes. Primero tenemos que silenciar nuestro cuerpo para liberar tensión. Practique mucho lo que es la respiración profunda, dando gracias y orando por cada órgano de nuestro cuerpo. Número 2, leer y estudiar la verdad. No solamente es oír emotivamente y leerla, no, hay que escudriñarla. Yo no me puedo quedar solamente con el pequeño tiempo que voy al templo. Tengo que aprender a desarrollar mi disciplina cotidiana con Dios y la palabra. 3, pedir mucho entendimiento, porque el Señor va a revelar sabiduría desde la Escritura y esa sabiduría va a ser muy útil para que tengamos dirección por donde vamos. 4, hacer memoria siempre de sus maravillas. Eso va a ayudarnos a que en medio de tanta mala noticia o alguna escena adversa que uno pueda tener de por medio, los prodigios y maravillas, lo que Dios ya ha hecho, lo que está haciendo, va a desplazar todo pánico, todo miedo, todo afán, angustia y ansiedad para yo poder seguir. 5, adorar con entendimiento y el espíritu. Todo esto debe llevarme a postrarme, a estar de rodillas, a que mi alma esté delante del Señor quebrantada. Y entonces, cuando ya cumplo mi tiempo de devocional y de meditación, decir, Señor, me toca enfrentar el día como padre, como madre, dirigiendo un hogar, como una persona de labores. El Señor, a todo hombre y a toda mujer de meditación seria, los va a bendecir y nos va a ayudar. Entonces, no olvidemos, tiene que ver esto con el proceso administrativo. Un creyente, discípulo del Señor, que es ordenado, la meditación es parte de ese orden en su vida. El Señor nos ayuda a retener esta palabra y produzca el fruto suficiente en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Doy inmediatamente el paso a mi hermano Guillermo si tiene alguna pregunta o una oración final entonces al respecto. Muchas gracias, hermano pastor. Como siempre, su palabra nos llega y nos conforta en este domingo del Señor. Qué bonito mensaje, ¿no? Yo me quedo con esta frase que decía, nadie puede recordar lo que no estudia para poder aplicarlo en las actuaciones de la vida, ¿no? Yo creo que eso es importante siempre escudriñar y estudiar la palabra de Dios, porque de esa forma también nosotros podemos darle un aplicativo en la vida cotidiana y de esa forma ser ejemplo y de buen fruto, como dice la palabra, ¿no? Yo creo, si algún hermano quiera comentar algo, le doy el paso. Si no, pues procedemos, como nos decía el hermano pastor, a hacer una oración de despedida. Yo quisiera comentar algo. Claro, por En, supuesto. en esto mm, de la meditación, se puede notar que se genera una disciplina. Entonces, ¿qué sucede con aquellas personas que son como, como se podría decir, libres, que son tipo creativos y todo, en donde la disciplina para ellos no es algo constante, sino es algo que ellos no lo ven necesario? Chocaría bastante el crear un hábito, el estar meditando en la palabra de Dios con lo que es ya su propia forma de ser,
o cómo ellos lo podrían hacer? Bueno, dos cosas ahí, mi hermano, ¿no? O sea, ver que el Señor es un Dios de orden. La palabra así mismo nos exhorta, ¿no? Entonces, yo tengo que aprender a entrar a ese régimen. Es un régimen de disciplina, porque si yo digo que el Señor preside el reino tiene normativas. Si yo me encuadro en esa parte de las normas, yo tengo que considerar que esto es parte fundamental. Miren lo que el Señor les dijo a los judíos. Estudien la escritura. Y ya sabemos lo implícito que significa. Entonces, una persona que no es disciplinada, si su cultura ha sido el desorden, tristemente decirlo, no va a poder avanzar. Porque esa actitud de la improvisación, de que bueno, hoy día lo hago y después de 5 días tal vez, o después de 3 meses voy a intentarlo, así no se puede llevar las cosas del Señor. Es una exigencia y uno tiene que autoexigirse. ¿Cómo lo va a lograr? Cuando entregue completamente su voluntad al Señor. Por eso hemos estado hablando, es todo nuestro ser, no solo mis emociones. Espíritu, alma y cuerpo tienen que estar entregados al Señor. Entonces, cuando yo entro en esa ruta, en ese andarivel, el Señor nos va ayudando, porque esta naturaleza es caída y se va a resistir a las cosas buenas. Entonces, yo busco al Señor, me tomo de las manos de Él, me va a ir llevando en victoria. Muy bien, muchas gracias, hermano pastor. ¿Alguien más que quiera decir algún comentario o pregunta? Bueno, mis hermanos, no sé si el hermano Fernando nos puede ayudar con una oración final. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, yo quería hacer un comentario, pero no lo podía hacer porque no me salía simplemente la aplicación. Más allá de esto, el resultado, como todo proceso en la Biblia, como todo proceso de Dios, se ve un resultado. Y es que a la persona que medita, otras personas lo ven como antorcha, lo ven como una lámpara. La persona que medita entiende lo que está en Gálatas. A la persona que medita se lo ve de una manera muy, muy, muy diferente que a una persona que cree en Dios pero no realiza esta práctica. Entonces, eso sí es importante realizarla y poderla poner como parte de nuestra vida diaria, como le dijo el pastor. Así sea 1 hora como mínimo para poder ver resultados. Bueno, pastor, ¿quería decir algo? Exacto, pastor. El Señor nos ayuda a hacer estas lumbreras. ¿Cuánto se requiere que lo podamos hacer en el contexto de nuestra familia? Por ende, la vida de Dios. Amén. Muy bien, entonces, mi hermano, muchas gracias. Fernando, por favor, si nos despides en oración. Fernando, bueno, parece que ha perdido un poco la conexión. Hola. Ah, ya, Fernando, hola. Perfecto. Si nos ayudas con la oración, por favor. Correcto. Sí. Padre Celestial, damos gracias por el precioso momento, el precioso tiempo que tú nos has regalado. Este tiempo de aprendizaje para la mente, para el alma y para el espíritu. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nosotros recibimos, por el amor, por la misericordia de tu parte, y porque tu enseñanza es continua, tu aprendizaje es siempre, es todos los días, Señor, y cada día se aprende algo nuevo en ti. Cada día nosotros aprendemos algo de ti, Señor. Padre Celestial, que esta oración en firme sea para poder comenzar un proceso de renovación en nuestras vidas, un proceso en donde la meditación sea parte fundamental de ella, para reconocerte, para alabarte y para adorarte, mi Dios Todopoderoso. Que estos 7 puntos, estas 7 fases de la meditación, Señor, las aprendamos y que sean parte de nosotros, siempre, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, por los hermanos que estamos el día de hoy escuchando y leyendo esta palabra, y así mismo, Señor, para los hermanos que luego lo van a leer, Padre Celestial. Damos gracias por esto, damos gracias
por todo, mi Dios, y que la honra y la gloria y la alabanza sean siempre para ti, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Amén, amén. Amén. Hasta Amén. pronto. Bendiciones a todos, hermanos. Hasta pronto, mis Dios les bendiga. hermanos. Dios les bendiga. Esto ha sido una transmisión de la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeralda, deseándoles a todos ustedes una bendecida y rica semana y que Dios los guarde en cada momento de sus vidas. Amén.